Buenas noches, hermanos. El Señor nos bendiga grandemente. Una nueva sesión de discipulado, de doctrina fundamental, viendo el libro del Evangelio de Juan, desarrollando, que si alguno un poquito le ha llamado la atención, estamos tocando puntos puntuales, algunos aspectos, y otros ya vamos pasando, a fin de poder cubrir todo el Evangelio, ¿no? Todo el Evangelio de Juan. Vamos a orar, por favor. Padre amado, bendito Dios, gracias como siempre por este tiempo precioso que nos regalas de poder compartir tu palabra, Señor. Compartir el Evangelio de Juan, que es tan hermoso, tan bello y tan profundo en lo espiritual, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos das riqueza espiritual en tu palabra. Gracias, Rey amado, precioso Señor, por esta oportunidad de poder acceder a tu palabra, Señor. Que tu palabra misma lo dice, el amor de la verdad. Se expresa el amor de Cristo a través de su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús te pedimos, como siempre, que nos ayudes por tu Espíritu Santo a discernir, a profundizar, a amar más y más tu palabra. Profundizarla más, Señor, todos los días, buscando esa sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. 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 ¿Va a venir el Jairo? No. ¿Qué te he dicho? Amén. Vamos a ver esta noche a partir del capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9. Uno de los relatos más bellos, ¿no? En el Evangelio de Juan. Que después, incluso de este estudio que desarrollamos esta noche, lo puedas ir viendo en donde estés, en tu casa, en algún lugar donde puedas hacerlo, con más detalle y tal vez en otras versiones, porque es un relato, es un pasaje muy lindo, con mucha riqueza, como vamos a ver. El versículo 1 del capítulo 9 de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Subraya eso, ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? En este punto nos vamos a detener un poquito para ver lo siguiente. Cosas que suceden que a veces no tienen explicación humana. Queremos tener una respuesta humana y decimos por qué y nos parece algo totalmente injusto. Humanamente hablando, pareciera que es una situación que haya nacido ciego. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Por el pecado de sus padres, el pecado de él? ¿Por qué? La respuesta del Señor es extraordinaria. El versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. ¿Qué había sido? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La verdad, hermanos, es que no estamos como hijos de Dios o hijas de Dios, y aún como seres que vivimos en esta tierra. La Biblia aclara cuando dice, ¿quién podrá decir que sucedió algo que el Señor no mandó? En Él está absolutamente todo y Él tiene el control de todo. Ahora bien, versículo 4 que dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús con esta metáfora? Me es necesario hacer las obras en tanto que el día dura. Se está refiriendo a la vida y la muerte. Mientras tengamos vida podemos trabajar. Mientras tengamos vida podemos hacer la voluntad de Dios. A veces se espera demasiado. Sí, un tiempo más voy a hacer la voluntad de Dios. Un poquito más voy a hacer la voluntad de Dios. Y después ya llega la muerte. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Ya no se puede, ¿no? Entonces, dice algo que es, otra vez, humanamente hablando, alguien diría, uy, no. Pero vamos a explicar por qué. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra
hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora bien, algo que alguien diría, uy, pero ¿cómo? Las operaciones son diversas. El Señor es el mismo. Yo creo que esto de alguna manera hizo el Señor, porque en otras oportunidades el Señor simplemente imponía manos y sanaba a la persona. Pero hizo esto ¿por qué? También, yo diciendo esto no estoy tratando de enseñarlo como doctrina, pero ustedes también lo pueden, a ver si lo aceptan, amén, gloria a Dios. Pero miren, había los religiosos, eran sumamente melindres, si se dice, ¿no? O sea, hechos los que hacían sus ritos y sus cosas y se lavaban las manos y una serie de cosas. Entonces, esto debe ser pues algo, uy, ay, qué barbaridad, ¿no es cierto? Qué asco. No, exacto. Melindroso. Pero ahí viene lo siguiente. Hay otro comentario de un comentarista también bíblico interesante que dice, muy posiblemente este joven, esta persona, no tenía globo ocular, estaba hueco. O lo que tenía, digamos, el Señor al hacer el lodo y hacer esto, ¿de qué hizo al hombre? De barro. Le ha creado. Este es un milagro creativo. ¿Amén? Le ha creado los ojos, ¿cierto? Y para el Señor nada es imposible. Sí. Entonces, cuando le dice, ve al estanque de Siloé, que significa enviado, ¿quién era el enviado? ¿Qué significa Mesías, el enviado del Padre? ¿Amén? Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Y ahí empezó el asunto. Ahí empezó algo que es bien natural del ser humano, ¿no? En vez de concentrarse en tremendo milagro, entonces los vecinos, los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Esto también, traducido en un sentido espiritual, es una genuina conversión de alguien que es una persona odiadora, una persona rencorosa, una persona que es mala. De pronto, el Señor hace la obra y no pueden creer que fulanito de tal, ese que le decían don Vinagre o doña Vinagre, está diferente. ¿Es él o se parece? ¿No? ¿No es cierto? Y bueno, y dice, y le dijeron, versículo 10, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Otra vez encontramos algo que alguna vez habíamos compartido, la revelación gradual. ¿Recuerdan ustedes de la samaritana? Al principio no lo reconoció, simplemente era como un judío, nada más, pero después lo reconoce como el Mesías. Más o menos parece la situación esta. Aquel hombre que se llama Jesús, ¿no es cierto? Un proceso de conocimiento, ¿no? Me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate. Ahora bien, versículo 3, y ahí viene el punto. Qué interesante. Llevaron ante quién, a ver, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Los fariseos que los resistían al Señor, porque realmente les estaba quitando gente, ¿no? Mucha gente ya no los escuchaba, los fariseos iban con el Señor, porque el Señor tiene autoridad espiritual. Iban donde los fariseos. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo, ya está, día de reposo. Y eso también yo creo que lo hizo al intento. No es casual, ¿no? No es casual. Algo que hemos compartido ya y lo recordamos, por favor. El día de reposo, el Señor instituyó el día de reposo por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué significa eso? Que el Señor instituyó el día de reposo para que el hombre descanse un día a la semana. ¿Amén? ¿No es cierto? Entonces, no es para utilizar el día de reposo para esclavizar al hombre al día de reposo. ¿Amén? Ahora bien, dice, más adelante, versículo 15.
Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión. ¿Qué es disensión? Diferencia. El Señor Jesús muchas veces provoca diferencias entre aquellos que lo aceptan y aquellos que lo resisten. Bienaventurado aquel que en él no haya tropiezo. Amén. No haya tropiezo. Amén. Amén. Ahora bien, versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Un poquito más. ¿Qué es profeta? No es aquel llamado Jesús, es profeta. Ya es más. Ya ¿no? está conociendo más. Más. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y miren ustedes cómo es la situación del ser humano, ¿no? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Por sí mismo. Eso se llama desligarse, porque tenían miedo. Los fariseos habían logrado crear una situación tan dependiente que aquel que era expulsado de la sinagoga era una terrible cosa en la sociedad judía de ese tiempo. Y dice, esto dijeron, versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera ¿qué? Expulsado de la sinagoga. ¿Recuerdan ustedes que un tiempo el catolicismo utilizó la excomunión como algo tremendo? Reyes temblaban de ser excomulgados, ¿no es cierto? Una cosa parecida hacía en este tiempo bíblico el ser expulsado de la sinagoga. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, miren ustedes, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, imagínense ustedes cuál era su forma de que supuestamente él dé gloria a Dios al afirmar que es un pecador y que nada que ver Jesús. Da gloria a Dios. ¿Lo estaban? Manipulando, extorsionando, prácticamente como una extorsión, ¿no es cierto? Obligando. Da gloria a Dios, ¿no? Pero ahí está. Él dice que el Señor hace sabio al sencillo de corazón. Entonces, dice el versículo 25, entonces él respondió y dijo, a ver, si es pecador, no lo sé. Y eso subraya, por favor, es una perla preciosa. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Nos pueden decir de todo y por qué estás ahora con esos, que esto, que lo otro, que te has cambiado de religión, ¿qué te pasa? Una cosa sé, era ciego y ahora veo. A lo Aleluya. A lo espiritual. Sí. Amén, en lo espiritual. También, porque ya era ciego físico y ahora veía físicamente, pero también espiritualmente. Le volvieron a decir otra vez, pero ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? No, esto casi se rasgan las vestiduras. Y le injuriaron, versículo 28, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. Versículo 29, nosotros sabemos que Dios hablaba a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea.
Imagínense el atrevimiento a ese. Ese al que se referían era el Salvador del mundo. El que había venido a... Le tenían bronca. Claro, Odio. odio. ¿Y era por qué? Porque era una casta religiosa que estaba defendiendo sus intereses. Envidiosos, ¿verdad? Y entonces celos tenían. Y no tenían la suficiente humildad como para decir, hubo gente, incluso de los fariseos, que de pronto dijo, no, algo hay aquí. Y fue y lo visitó de noche. ¿Quién? Nicodemo. ¿No? Entonces hubo gente que reconoció, pero lamentablemente esa María estos era terrible. Ahora bien, y esto es lo hermoso, otra perla preciosa. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Con eso, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes que se dicen siervos de Moisés, que ustedes son esto, que ustedes son otro, han repasado y no han hecho lo que ese hombre que dicen que es pecador Ha hecho, ¿no? me abrió los ojos. Y sabemos que, mira esa sabiduría que da el Señor al sencillo de corazón. Esto ya lo dio el Señor a esta persona. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Lindo, ¿no? Una perla preciosa. Perla preciosa. Desde el principio, es más, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. 33, mira lo que dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Claro. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Saben qué? Quiero decirles algo. Lo mejor que pudo pasarle a esta persona es que lo expulsen de esa sinagoga de Satanás. Lo mejor que puede haber pasado con él. Pero si nos ponemos y hacemos trabajar la imaginación, ese momento no ha de ser nada sencillo. Esta persona ha de estar preocupada, sentadito por ahí, pero ¿quién lo buscó? Jesús. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y el 38 es maravilloso. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. El apóstol Pablo después escribiría, creemos, por eso adoramos. Creemos, por eso confesamos. Creemos, por eso nos sujetamos al Señor. Creo y le adoro. Qué tremendo, ¿no? Primero, alguien llamado Jesús. Después me parece que es profeta. Y después, ¿quién es para que crean en él? El Hijo de Dios, el Mesías. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué significó con esto? Los ciegos físicos les devolvería la vista. Y los que dicen que tenemos vista de 20/20, los religiosos, ciegos, espirituales, sean cegados. ¿Se entiende? Amén. Entonces, versículo 40. Algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Uy, qué verdad. Tú lo has dicho. Eso les respondió. Mira lo que la respuesta del Señor. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. No eran humildes, no. Amén. Ahí está, ¿no? Amén. Capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Otro pasaje extraordinario. Ustedes saben que de los milagros que el Señor hizo, cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, quizás el más extraordinario fue la resurrección de los muertos. Nadie jamás había pasado circunstancias así, tan frecuentes como Él lo hizo en todo su ministerio. Versículo 1 del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado, ¿qué? Lázaro, de Betania.
la aldea de María y de Marta, su hermana. Un detalle interesante que tal vez sería bueno mencionar, que Betania, una aldea cercana a Jerusalén, a la salida de Jerusalén, unos kilómetros de Jerusalén, y en ese lugar vivían estos tres hermanos, María, Marta y Lázaro. Tenía amistad con Jesús. Jesús iba y se alojaba ahí, compartían con él. Ahora bien, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó con los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nada más recordarles el capítulo que habíamos visto anteriormente, cuando dice, es por el pecado de los padres, porque nació ciego, no, para que se manifieste la gloria de Dios, que fue cuando le devolvió la vista. Entonces era igual. Todo es para gloria de Dios. Versículo 5. Amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, subraya esto y va a meditar, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Humanamente hablando, exactamente, humanamente hablando, si usted se entera de que es su gran amigo que está mal, corre. Pero dice que él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Es una metáfora, evidentemente, ¿no es cierto? En pecado, si la persona está en pecado, está a oscuras. Oscuras es pecado, ¿no? Pecado, la oscuridad del pecado, ¿no? Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Qué es en el caminar cristiano que un hermano haya partido? Duerme. Está durmiendo. Y alguien podría decir humanamente, habla como durmiendo, está muerto, ¿no es cierto? No, pero en un sentido espiritual está durmiendo. ¿Por qué? Porque su alma, al minuto de haber muerto, de haber entregado el aliento de vida, lo esperan ángeles que se lo llevan a la casa del Padre. Y el cuerpo queda como durmiendo, digamos, porque un día el Señor lo resucitará en espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, dice la palabra del Dios Todopoderoso, ¿no? Pero ahí está, versículo 13 del capítulo 11. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, humanamente hablando. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a ir. Y hay un versículo que sigue, que es motivo a veces de que no le entiende mucho, en el sentido siguiente, que dice el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. A lo que sea. Claro, este Tomás era pues el famoso incrédulo, ¿no es cierto? Bueno, ya también nosotros vamos a morir, porque si él estaba pensando en lo que le iban a hacer al Señor, los religiosos, cuando le dicen: no ve, procuran los judíos apedrearte. Bueno, ya pues nosotros más seremos apedreados, también moriremos, pues. Dios resignado el Tomasito. Bueno, versículo 17 del capítulo 11.
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Imposible. La pregunta es esta en esta noche, amados. Descomposición. 4 días. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la dificultad, mayor es la gloria. No diga cuán grande es su problema. Diga cuán grande es su Dios. Amén. Amén. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. ¿No ve? 15 estadios. Bien. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Detalle en la Biblia. Detalle en la Biblia. Pero María se quedó en casa. Le afectó mucho. Se quedó en casa. Versículo 21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reproche bien camuflado. ¿No nos pasa? A ver. Aquí estamos juzgando a Marta aquí y no nos pasa. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? No, si me amaras, Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también, y después la parte religiosa que ella conocía, la parte del versículo 22. Mas también sé ahora que todo el que pida a Dios, Dios se lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Era un milagro extraordinario, hermanos, por favor. Sí, como todos en la casa de otro. Versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Sí. Resucitaremos. Y ahí está el versículo 25, perla preciosa. Yo soy. Una de las 7 yo sois que dijo el Señor. Le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En este punto, generalmente nosotros, y aquí yo les comparto el hecho de que ¿cuántas veces nosotros hemos dicho? Y por favor, acuérdese, todo tiene solución menos la muerte. ¿Sí o no? Pero aquí la respuesta del Señor es: hasta la muerte tiene solución. Porque yo soy la resurrección y la vida. Versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo 27. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Confesaba, ella creía en el Señor, en el Mesías. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Versículo 21. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y otra vez: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ya se ha atrasado. Eso faltaba. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo le voy a pedir que esa parte realmente la subraye para que mediten esto, que dice que y dijo: ¿dónde la pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, el más corto. El versículo más corto de la... Jesús lloró. Ahora bien,
Esta es una parte muy maravillosa realmente porque nos permite discernir que el Señor no se identifica con el dolor. No es un Dios ajeno, no es un Dios indiferente, no es un Dios que está ahí, no. Se identifica y nos entiende. Jesús le oró porque se identificó con el dolor de las personas que estaban ahí, de sus amigas, de amistades, de Marta, de María y de todas las personas. Se conmovió, era su amigo. Pero al mismo tiempo también nos expresa algo que le dolió, que siendo tan amigos de él, más que quizás nosotros que incluso en su casa estaba, a veces lo preparaban comida, ¿no es cierto? Nos dice la palabra, no crean en él. Eso también hay que meditar. La incredulidad le duele al Señor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque dijeron en todos los judíos, mirad cómo le amaba. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, no podía ¿qué atrevimiento? Que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Hay una palabra en el Antiguo Testamento, dice, tú dirás a Dios, ¿qué haces? Sí, como si tuviera serás tan... Pero somos atrevidos. Como el chico de los mandados. Somos atrevidos. Sí, Señor. Y queremos hacer al Señor como chico de los mandados. Y como genio de la botella. Que esto yo proclamo y y estito por favor, porque rapidito estoy. Porque estoy apuradito. No, es terrible. ¿No? No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Amén. ¿Qué cosa debemos pedirle al Señor con frecuencia? Uno de los atributos del Espíritu Santo. Atributo divino del Espíritu Santo. Temor de Dios. Temor de Dios. Ustedes saben que hay 7 atributos del Espíritu Santo que podemos pedirle. Tal vez una breve repasadita. Isaías 11:2. 7 atributos del Espíritu Santo. Isaías 11:2. Isaías 11:2, por favor, en paréntesis. Y dice la palabra del Dios Todopoderoso. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Espíritu de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Dios. 7 con el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, 2, inteligencia, 3, consejo, 4, poder, 5, conocimiento, 6 y temor de Dios, 7. 7 es la plenitud de Dios. ¿Se le puede pedir al Señor derrama temor? Sí. Sí. Y de consejo también, y de poder, sí. Y de sabiduría, sí. Y de inteligencia, sí. Todos estos el Señor comparte con su iglesia y con nosotros. Amén. 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 Pues, ya. Entonces, vamos a continuar. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, Quitad la piedra. quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Otra perla preciosa, ¿no? Otra perla preciosa, versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. Fe. Fe. Pregunto, ¿se puede pedir? Sí. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Porque con la fe uno puede ver maravillas, milagros. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Menciono con frecuencia al centurión que tenía un siervo enfermo, y cuando se anoticia que Jesús estaba por ahí, va a su encuentro y le dice, Señor, no soy digno, no te molestes, no soy digno de que entres en mi casa. Simplemente tú Di la Di la palabra. palabra. di la palabra y mi siervo Sana. sanará. Porque él era centurión y sabía mandar gente, soldados. Yo sé qué es tener autoridad, pero tú tienes la máxima autoridad. Qué fe, ¿no? Qué fe, ¿no? Los discípulos. Entonces, ahí viene lo siguiente.
que hay un proceso, ¿no? Que si crees con el corazón, lo confiesas con la boca, en lo natural, para que se vea en lo espiritual. Bueno, en lo espiritual, es en lo natural para que se vea en lo espiritual. Una vez que le dijo eso, le respondió el Señor, le dijo, este momento tu siervo es sano. Y se volvió y dijo, en todo Israel, ese centurión era romano. No he visto en Israel tanta fe, realmente increíble. Pero este hombre era un centurión que tenía una fe tremenda en el Señor. Amén. Ahora bien, y en este caso, en el versículo 41 del Juan 11, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Definitivamente, hermanos, esto es algo maravilloso también. ¿Por qué? Porque vidas que quizás no están en el sepulcro, físicamente, como Lázaro, pero están bajo ataduras de muerte. Ataduras de muerte, que los tienen ahí móviles. Pero viene la liberación del Señor. La liberación del Señor es desatadle y dejarle ir. Es la orden que da el Señor. Venido a justamente desatar ligaduras de opresión, ¿no es cierto? Que es precisamente la maravilla del ayuno, ¿no? El verdadero ayuno. Dejar libres. Eso está en Isaías capítulo 58. Y que tiene que ver... En realidad ocurre lo siguiente, que los judíos, a diferencia de los egipcios, ¿qué hacían los egipcios? Embalsamaban. ¿Qué hacían los judíos? Lo ponían en 58 vendas, pero previamente ungían el cuerpo con esencias aromáticas. Isaías 58, donde nos habla del verdadero ayuno. 58:6 vamos a leer. Entonces, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar, ahí está, las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Hay personas que están muertas en vida. ¿Acaso el Señor Jesús no dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. No te escondas de tu hermano, ¿no? Entonces, definitivamente, ahí está la situación que nos menciona el verdadero ayuno, Isaías capítulo 58. Pero en este caso, Lázaro físicamente le había muerto y el Señor lo resucita. Pero en un sentido espiritual también. Dejarle ir, desatadle, dejarle ir. Claro, estaba envuelto, lo envolvían, ¿no? En vendas. ¿Ven? Versículo 45 del capítulo 11. Amén. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de los sumos sacerdotes, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene. Qué interesante. Sin darse cuenta, este hombre, que era enemigo del Señor, ha profetizado. El Señor habla, le dice, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo
y no que toda la nación perezca. Eso iba a hacer el Señor, porque al morir en la cruz también murió por los religiosos. Eso no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir Por la nación. por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y dice el versículo 53 del capítulo 11. Así que desde aquel día acordaron matarle. Versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Ya están buscando. Ahora bien, antes del arresto que hubo en el huerto de Getsemaní, ¿podían haberlo arrestado? ¿Podían haberlo ya? Sí. Pero no era cuando ellos querían, sino era cuando llegue su hora. Amén. Su hora. Capítulo 12. Dice, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y esto es hermoso. La casa se llenó del olor del perfume. Cuando ofreces algo en sacrificio al Señor, ¿no es cierto? Es como un perfume de adoración. Amén. Amén. Si tú, como mamá, entregas a tus hijos de corazón al Señor, pero de corazón, no, porque a veces, sí, te entrego, Señor, pero no le hagas nada, ¿no? No, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija. Señor, tú haz como tú veas. Eso es como una especie de perfume de adoración al Señor. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? No dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en él. ¿Quién era? Iscariote. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto. Ahí está un interesante este punto, versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Amén? Habrá siempre pobres. ¿Por qué? ¿Es que el Señor quiere que haya pobres? No. Los pobres es como una expresión de un mundo caído por el pecado. La desigualdad es eso. La desigualdad entre ricos y pobres es eso. Parte de la maldición. Una tierra maldita, ¿no? Por el pecado. ¿No es cierto? Entonces, por eso si el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? La gran cantidad de dinero en pocas manos. Mucha gente muriéndose de hambre, producto del pecado, ¿no? Ahora bien, qué interesante el versículo que sigue. Esto ya es, no, realmente. Versículo 9, 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Oye, no está... No ha muerto muy bien, hay que matarlo de nuevo. Porque ese ya es, ¿se dan cuenta? Maldad.
¿Se dan cuenta la confusión, Maldad, el odio? Ya. No tiene lógica. Lo has resucitado, es una vez que lo has resucitado. No hay que darle muerte. ¿Por qué? Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban Y creían en Jesús. ¿Mm? ¿Qué tal? Eso no les gustaba. Bien, Sí. continuamos. Ya llegando a lo que se llama Domingo de Ramos, que se celebra, ¿no? Claro, sí, una semana antes, ¿no? Juan 12, versículo 12. 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor Jesús, del Señor, el Rey de Israel. O sea, lo querían también, algunos de sus discípulos evidentemente lo proclamaron rey, pero había también otra tendencia de hacerlo rey. ¿Cuál era el objetivo? De que los libre de la bota romana, ¿no es cierto? Porque estaban oprimidos por Roma. Pero él no había venido a eso. Al hacer esto estaba cumpliendo una de las cuantas profecías del Antiguo Testamento, mesiánicas. Anote. Más de 300 profecías mesiánicas, todas cumplidas con exactitud. Dónde iban a ser, qué iba a pasar, detalles hasta de que jugaron sobre sus vestidos, echaron suertes, en fin, más de 300 profecías llamadas profecías mesiánicas. Porque dice, precisamente, versículo 14 del capítulo 12 de Juan: halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Bien facilito de recordar. Zacarías 9, versículo 9. Aquí he encontrado. Bien. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Ahora bien, ¿por qué será que el Señor habló específicamente de algo que significa los pies? Caminar. En un sentido espiritual, es con lo que estamos en contacto con el mundo. Entonces el resto, ya de alguna manera, estamos consagrados al Señor. Pero en un sentido espiritual, es todo aquello que recibimos del mundo. O sea, en cuanto a, influencias del mundo, ¿no? Porque que las cosas que vemos, las cosas que oímos, las cosas que quizás sin darnos cuenta hablamos. Por eso es importante que todos los días, en la noche, entreguemos todo al Señor. Amén. Eso es lavarse en la palabra de Dios y decirle: Señor, revélame, Señor, si hay algo. Examíname, Señor, y conoce mi corazón, y ve si en mí hay camino de perversidad. Y llame por camino recto. Amén. Versículo 12 del capítulo 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Porque ejemplo os he dado para que, como yo os lo he dicho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si hacéis estas cosas, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Amén? No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo, le levantó contra mí su calcañar. Qué tremendo. Qué tremendo. Y también Hay otra. a Judas le ha lavado igual los pies. Claro. Pero- Es más, en un momento determinado, quizás lo vamos a llegar a ver, en un momento determinado, incluso partió pan. No había los cubiertos que conocemos hoy. Se utilizaba el pan, ese pan de los judíos, grande, ¿no? Sí, De y la partía del aja. y untaba en la comida y le dio en la boca, ¿no es cierto? Le acercó a la boca, como un gesto de mucho amor, de mucho De mucha pintura. estimación. Entonces, pero Judas no recibió el amor, sino no recibió el bocado, evidentemente, pero no el amor de Cristo. Entonces, pero en esta parte de acá nos muestra algo que es, yo veo en el caminar cristiano, hay muchos dones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Frutos hay 9, pero dones hay una lista que no acaba. Una serie de dones, ¿no? Don de lenguas, don esto, don de ciencias. Pero hay un don que aplica a esto. Y esto es, hermanos, es el don que identifica el carácter de Dios. Don de servicio. Don de servicio. Estamos prestos más para servir que para ser servidos. Es precisamente lo que Él hizo cuando vino. Amén. Gloria a Dios. Versículo 19. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Otra expresión de la divinidad, ¿no? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe El que al que me envió. Amén. Continuamos entonces, hermanos, Evangelio de Juan, capítulo 14. Uno de los capítulos más bellos del Evangelio de Juan, porque nos habla de una promesa maravillosa. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Si me fuera y os preparara el lugar, subraya esto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese significa, vendré otra vez. Vino la primera vez hace 2000 años, vendrá otra vez. En el arrebatamiento nos tomará a sí mismo, para que donde yo estoy, dice el Señor, vosotros también estéis. Versículo 4 del Evangelio de Juan 14. ¿Sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, uno de los yo soy, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Noten ustedes en esta declaración, yo soy, no dice uno de los caminos. Este versículo específicamente, Evangelio de Juan 14:6, este versículo refuta totalmente el movimiento ecuménico, que dice que al final todos los caminos conducen a Dios. Un solo camino que conduce al Padre es el Señor. Jesús le dijo, yo soy, no dice el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. 8. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo es que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tremenda esta promesa, ¿eh? Lo que pedimos en el nombre de Jesús. Ahora bien, a partir del versículo 15, nos muestra por qué la dispensación que estamos viviendo se llama también, es la dispensación de la gracia y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se derramaba como hoy sobre toda carne. ¿Quiénes recibían la llenura del Espíritu Santo? Profetas, reyes y sacerdotes. Y gente que determinado fin, ¿no? Para determinado fin. A partir de esta promesa, ¿qué dice el Señor? Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y ahí está, estará en vosotros. ¿Cuál fue la diferencia? El Señor Jesús caminó con ellos, calle arriba, calle abajo, comía, cenaba con ellos, estaba con ellos permanentemente. Pero les dijo, ¿qué les conviene? ¿Que esté solamente físicamente aquí un rato o estén ustedes? Y eso es mucho mejor, ¿no? Por eso les dice versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré, y subraya esto, me manifestaré a él. Algo que diferencia notablemente el verdadero cristianismo y de otra religión, cualquiera sea esta, es que en lo que el Señor vino a traer una relación personal con Él, que no solamente tenemos su palabra, sino que creemos en Él, y cuanto más creemos y más comunión tenemos, se manifiesta, se da a conocer. Notas en tu ser interior que es de Él algo, que Él te está hablando, ¿amén? Es algo maravilloso, me manifestaré a Él. Siente su amor, su protección, ¿amén? Y hay incluso una alabanza hermosa, ¿no? Que dice, hay momentos que no deberían terminar, momentos, ríos de agua viva que experimentas cuando una alabanza te identifica, ¿no? ¿Amén? Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, dice el versículo 25, estando con vosotros. Mas, esta es la promesa maravillosa, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En este punto, cuando a veces tenemos el llamado de maestros, nos preguntamos y decimos, creo que estamos sin trabajito, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que enseña, ¿no? Pero hay un punto muy importante. Si bien el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, te enseñará todas las cosas,
Entonces, ¿cuál será la labor del ministro en cuanto a su oficio de maestro? No es aumentar lo que ya está. Un verdadero maestro no aumenta de su cosecha algo que ya está escrito, sino lo que ya está escrito lo aclara. Y esa es la labor del maestro. Por el Espíritu Santo, el que está recibiendo, el Espíritu Santo da testimonio de lo que el maestro está compartiendo es verdad. Amén. De eso se trata. De aclararlo, ¿no? Amén. Ahora dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Habéis oído que os he dicho, voy, vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Nada. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Diablo. Amén. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que has permitido Sí, sí. que podamos estar escudriñando tu palabra. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. Gracias, Señor amado, y ayúdanos a escudriñar más y más de este precioso evangelio de Juan, por sus promesas y sus revelaciones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén.